Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué gozo poder estar acá nuevamente. 3 domingos seguidos, de verdad, estamos muy felices. Dios nos permita, ojalá, poder continuar de esta manera. De verdad que es lo ideal, el poder congregarnos. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. De verdad que es un privilegio y una bendición que la iglesia se pueda reunir. De hecho, la palabra habla en sí, la iglesia, de congregación. No tiene sentido si no nos congregamos. Aparte del daño que nos hacemos y de poder no obedecerte. Por eso te ruego que bendigas este tiempo, Padre. Buscamos glorificarte en todo y que la predicación no sea la excepción. Que sea tu palabra la que hable, Señor. Yo simplemente sea la voz. Y que tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, puedas hacer la obra de regeneración y de salvación en los que necesiten y de convicción de pecado en los que ya son salvos, Padre. Permite, Padre, que no salgamos vacíos, sino que podamos conocerte un poco más para agradarte más. Amén. Bien, seguimos la serie de Jueces. Por ahora ese es el texto que estaremos leyendo. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 2 y veremos el capítulo 3 hasta el verso número 6. Así que primeramente voy a leerlo, me pueden acompañar en la lectura, mientras lo leo lo van leyendo en su mente. Jueces 2, 11 hasta Jueces 3, 6. Dice la palabra de Dios así: Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses. De entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor se levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado, en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: Por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta Lebo-Amat, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos.
Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron a sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. El título de la enseñanza es Radiografía de una apostasía. Radiografía de una apostasía. Y bien pudiese usar el término ultrasonido, aunque sé que no es lo mismo, pero la idea que quiero dar es que normalmente cuando una persona está enferma y tiene condiciones que no aparentan una causa posible a simple vista, normalmente se necesita hacer una de estas pruebas, una radiografía, si es algo tal vez óseo, o un ultrasonido, para poder ver dentro del cuerpo qué pasó. Y muchas veces estos estudios permiten ver cómo empezó todo. Muchas veces, a veces se necesitan más estudios. Por el poder ver adentro, te muestra el origen de cuál fue la causa del malestar que se puede ver externamente. Externamente se ve algo que empezó dentro. Y son estos instrumentos de la tecnología los que le permiten a los doctores ver eso, ver ese inicio. Este texto, todo el capítulo 2, que empezó la semana pasada con el pastor Clip, y hasta el versículo 6 del capítulo 3, es básicamente una radiografía de lo que fue la nación de Israel en los 350 años aproximadamente que estuvieron sin Josué y sin rey. En el periodo después que murió Josué, hasta antes que Saúl fuera elegido rey de Israel. Así que este capítulo 2 y los primeros 6 versículos del 3 condensan básicamente todo el libro de Jueces, y el resto del capítulo nos permitirá ver entonces poco a poco el detalle de cada una de estas situaciones. Y de la misma manera como podemos ver en un ultrasonido, una radiografía, lo que estuvo mal, este texto nos permite ver cómo fue que Israel apostató, dónde empezó y cómo se fue manifestando. Y de hecho vamos a ver el texto dividiéndolo en 4 partes. Causa de la apostasía, evidencia de la apostasía, consecuencia de la apostasía y esperanza en la apostasía. Y para empezar, es necesario que vayamos al versículo 10, que el pastor Clip ciertamente ya lo predicó, pero nos va a dar el contexto de donde estamos, ya que el versículo 11 empieza diciendo, entonces, lo que une la sección anterior. Y el verso 10, que básicamente habla del 6 al 10, la muerte de Josué, dice así, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Así empezó todo. Una apostasía, o la apostasía, la palabra es, en palabras sencillas, dejar tu fe, dejar tu creencia, cambiar tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo. Los israelitas hicieron eso, dejaron su fe, dejaron su creencia y cambiaron su manera de ver el mundo. El versículo 10 que acabamos de leer dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo se levanta una generación que no conoce al Señor? De la nada llegamos a un año 2020 y toda la generación que existe en ese momento en Israel no conoce al Señor y la anterior se murió toda de golpe. No, sabemos que no fue así, pero pareciera, porque simplemente dice, se murió la generación y se levantó otra. Eso no fue de golpe, esto fue progresivo. Y ninguna apostasía, ninguna es inmediata. Todas las apostasías son progresivas y en muchos casos lentamente progresivas. No fue de golpe que nació una generación de bebés que todos no conocían al Señor y esos bebés crecieron y mandaron. Había una orden que tenían los israelitas desde antes de entrar a la tierra prometida. Inclusive,
Ya Dios se la había dado a Abraham. Pero vamos a ver la que le dijo a Israel previo a entrar a la tierra prometida. La orden fue: deben enseñarle a los demás generaciones quién era Él y lo que Él había hecho. Lo que pasó fue que dejaron de enseñarlo. No había otra manera para que se levantara una generación que no lo conocía. Fue simplemente no le enseñaron. Pero como les mencioné, esto es muy alarmante porque esto no es de golpe, esto es progresivo. Esa desobediencia de no enseñarle a la generación que venía no fue tan explícita. Si ven el versículo 7 del capítulo 2, dice: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Esa es la generación que cuando se muere, viene la otra que no conoce. Entonces la generación previa a esta de los jueces conocía al Señor y dice la Biblia que le servían. Seguramente hacían sus sacrificios, iban al tabernáculo de reunión y hacían todo lo que tenían que hacer, pero no le estaban enseñando a sus hijos a conocer al Señor. Y cuando uno se da cuenta de eso, lo que debe reaccionar en cada uno de nosotros es una alarma roja y con un sonido muy fuerte, porque eso significa que no era suficiente el ir al tabernáculo a hacer el sacrificio, que no era suficiente respetar el día de reposo que seguramente respetó esa generación. No era suficiente no tener los ídolos físicos en su casa. No era suficiente si no le enseñaban a su generación, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, quién era Dios, quién es Dios, y lo que Él es, y lo que ha hecho, y lo que prometió que seguiría haciendo. Lo mismo pasa hoy. No es suficiente. Es muy bueno, pero no es suficiente con que vengamos a la iglesia. No es suficiente con que cantemos en la casa. No es suficiente con servir en la iglesia, en algún ministerio. Es bueno, no me malinterprete, pero si eso no se acompaña de educación personal, papás con hijos en casa, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Israel. Se va a levantar una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Y sería una generación que no conoce a Dios ni la obra que ha hecho por su iglesia, ni por su papá o su mamá. Es necesaria la instrucción en casa. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esa generación previa que dice que sirvió al Señor no lo hizo? No tenemos todas las razones, pero hay una aparente razón que puede ser un motivo de adormecimiento. En todo el texto que leímos, vimos al final de que esta generación nueva no conocía la guerra. Debieron conocerla porque todavía faltaban pueblos por expulsar que no expulsaron. Pero el hecho de que no hubiese guerra daba la sensación de que había paz. Y ya estudiamos acerca de la verdadera paz, que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Pero esa ausencia de conflicto bélico le hizo sentir a los papás: estamos bien, aquí estamos adorando a Dios, los pueblos están por allá, nadie se mete con nosotros, ellos adoran a sus falsos dioses y están aquí cerquita, pero aquí todo está bien, y mi hijo me acompaña al tabernáculo de reunión, y mi hijo me acompaña el sábado, el día de reposo, a adorar a Dios. Estamos bien. La ausencia de problemas o el hecho de que parezca que todo está bien no debe ser jamás razón para dormirnos en la enseñanza a nuestros hijos. La orden de Dios de instruir a nuestros hijos no fue solo cuando haya problemas, fue en todo tiempo. De hecho, vayamos a ver la orden donde está registrada. En Deuteronomio 6,
los versos del 1 al 9. Dice así la palabra: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñen. Es Moisés hablando. Para que los cumplan en la tierra que van a poseer, donde ya estaban, Canaán. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés es el que estaba hablando, el líder político y hasta religioso. Sabemos que Aarón era sacerdote, pero el medio por el cual Dios le hablaba a Israel. Y la orden de Dios no fue: Moisés, ahora tú te encargas de hablarle a los hijos de los demás de Israel, sino cada padre ahora hable a sus hijos y a su nieto toda esta palabra de Dios. La instrucción es directamente a los padres. Y dice en todo momento. Básicamente es lo que quiere decir cuando dice cuando te levantes, cuando vas por el camino, cuando te acuestes, mañana, día, noche, cuando trabajes, cuando descanses. Inclusive escríbelas para que la vean, para que la recuerden, para que la memoricen. Saturen de palabra a sus hijos. Nunca va a ser una saturación excesiva. En este caso, no aplica eso de que todos los excesos son malos. El exceso de palabra jamás va a ser malo. De hecho, el creer que el exceso de palabra es malo es lo que nos lleva a ni siquiera hacer lo normal en eso. ¿Qué saben nuestros hijos de Dios? ¿Saben nuestros hijos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? Nuestro testimonio, cómo Dios ha ayudado específicamente a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo. ¿Qué saben de lo que Dios ha hecho con su pueblo? En Panamá, en la historia, en Latinoamérica, en Europa, en el mundo, a Israel. No le crea al mundo cuando dice que imponerle su religión a sus hijos es un acto de opresión o que está fuera de orden. Dentro de la familia no hay una democracia de que el niño elija qué quiere ser. Dentro de la familia hay una autocracia donde los padres dicen lo que se ha de hacer. Josué 24, 14 y 15. Josué hablándole al pueblo un poco antes de morir. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. José no le tuvo que preguntar a su esposa y a sus hijos si querían hacerlo. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Las familias no tenían que pedirle permiso a alguien más. Era decisión de la casa servir al Señor. Y Josué no era responsable por lo que las otras casas hacían. Era responsabilidad de cada familia, de cada jefe de casa. El pueblo dijo ese día que lo iban a hacer. Evidentemente vemos que no fue así. La causa primaria de que una nación, de que un grupo grande caiga en apostasía, es la falta de enseñanza de la palabra de Dios, la falta de teología, que no es más que estudiar quién es Dios.
Y que eso no se enseñe afecta a la generación actual y obviamente a la porvenir. Y no se va a ver inmediatamente, sino que va a ser poco a poco. Los que enseñaban fielmente se irán muriendo, como pasó con Josué y su generación. Y si no fueron fieles en preparar a la siguiente generación, vendrá una generación ignorante y rebelde. No es sorpresa, no es casualidad, no cae de golpe. Es ese adormecimiento de creer todo está bien, todo está bien, todo está bien, hasta que ven el problema grande, es muy tarde. Nunca es demasiado tarde, pero ya es tarde, ya la apostasía llegó. Evidencias de la apostasía. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que ellos apostataron? Aparte de que el titulito de la Biblia lo dice, ¿qué evidencia da la Biblia de que ellos apostataron? Vemos varias. Sirvieron a otros dioses, abandonaron al Señor, no escucharon a los mensajeros de Dios, en este caso los jueces, no obedecieron a sus padres, dejaron las enseñanzas y costumbres correctas. Y la sexta no está explícita, pero está implícita. Tenían una visión tergiversada del mundo. No podían entender el mundo. En cuanto al servir, adorar a otros dioses, que es junto con abandonar a Dios, porque no se pueden servir a dos dioses, es uno o el otro. Jesús mismo lo dijo, o están conmigo o estás en contra de mí. No podemos tener a Dios y otro Dios. Adoraron específicamente, la Biblia lo menciona en el versículo 13, a Baal y a Astarot. ¿Quiénes eran Baal y Astarot? Del todo no hay un consenso claro, pero hay bastante información porque se han encontrado manuscritos de ese tiempo de la región de Mesopotamia que todavía se han preservado para historia. Baal era el principal dios de esa región. No era el Dios creador, según ellos, era el hijo del Dios creador, según ellos, que se volvió más fuerte que el original y se volvió para muchos el único Dios. De hecho, en Canaán, ellos se podían decir que eran monoteístas, adoraban solamente a Baal. Pero en otras regiones tenían a Baal y otros dioses más. Astarot era su esposa, / familia, porque también eran parientes. Obviamente sabemos que no hay más dioses que Dios solamente. En Deuteronomio lo vimos, Jehová nuestro Dios uno es y solamente hay un Dios. Todos los otros dioses son inventos de las personas, pero era ese ser al que adoraban en esa región. Baal era el dios de la fertilidad y la productividad, y Astarot más específicamente de la fertilidad, y en algunos pueblos se le atribuían también las guerras. A Baal se le atribuía la causa de que hubiese lluvia. Si recuerdan o conocen el pasaje de cuando está Elías con los profetas de Baal, ¿qué le piden los profetas de Baal a Baal? Que llueva, porque se supone que él es el Dios de la fertilidad, de la lluvia. Entonces, ¿por qué adoraban a Baal? Porque decían, a Baal cuando nos bendice, nos trae lluvia, nuestros campos cosechan, y si recuerdan, esta tierra era bastante fértil. Dios le dijo a Israel en el desierto, esa tierra fluye leche y miel. Pero en esa región le atribuían la causa de la productividad a Baal. De hecho, Baal no era tan fuerte como ellos creían, inclusive ellos lo sabían. Hay otro dios que había en esa región llamado Mot. Ese era el dios del inframundo, de la muerte. Según ellos, en el tiempo de verano, Mot peleaba con Baal y Mot ganaba y lo mandaba a Baal al inframundo. Luego Baal surgía y peleaba con Mot y ganaba en septiembre. Siempre la misma pelea y siempre el mismo resultado. Volvía a ganar Baal y entonces Baal traía la fertilidad, la lluvia y los campos florecían y todo. Parece ridículo porque en la pelea se repite siempre. ¿Por qué seguías creyendo que era lo mismo? ¿Qué clase de Dios es ese que va a perder en enero? Bueno, perdía en octubre, que era el verano, y volvía a ganar en abril. Pero eso era lo que ellos creían. Estos dioses a veces se enfurecían, según ellos, cuando se extendía el periodo de sequía o se alargaba el periodo de lluvias, causando estragos. Y creían ellos que requerían sacrificios, y lo que sacrificaban no eran animales. Sí las sacrificaban, pero no eran exclusivamente animales. Sacrificaban personas. Y muchas veces, cuando creían de que el juicio era específicamente con una familia,
sacrificaban el primogénito, sacrificaban a sus propios hijos. Además, en su culto a Astarot, en la fertilidad, buscando la fertilidad también física, humana, de que tuviesen hijos, los sacerdotes de Astarot y de Baal tenían fiestas altamente inmorales, donde llevaban vírgenes para que los sacerdotes tuvieran relaciones sexuales con ellas, y si quedaban embarazadas, producto de ese festín, aquellos niños que nacieran iban a ser ofrecidos en sacrificio a Astarot por bendecir al lugar con fertilidad para poder tener hijos. Esos eran los dioses de ese lugar, y esos eran los bellos e inocentes cananeos que vivían ahí. Ya vemos que lo que Dios manda a Israel de aniquilar no eran a unos inocentes cananeos, sino a unos depravados, inmorales, malvados, cananeos. No era más que el juicio de Dios contra esa nación. Era necesario quitar a esa gente de ese lugar, obedeciendo el mandato de Dios. Pero ¿cómo se ve entonces la falta de visión correcta del mundo, como visión equivocada en los israelitas? El no conocer a Dios te lleva a la ignorancia de, obviamente, de quién es Él, pero que no conozcas a Dios te lleva a entender mal el mundo. Fue Dios quien mandó la primera lluvia. En Génesis está. Cuando se creó el mundo no llovía, y cuando se crea la primera lluvia, el diluvio, y de ahí en adelante comenzó a llover. Fue Dios quien le abrió la matriz a una mujer de 90 años, y lo hizo después, inmediatamente, con su nuera, la esposa de Isaac. No a los 90, pero igual tampoco podía tener hijos y le abrió la matriz. Fue Dios que hizo que en un lugar desierto una peña diese agua, que cayera pan del cielo, para que su pueblo no muriese de hambre, a pesar de que era una tierra no fértil. Esto que estoy diciendo lo sabían ellos, porque esto que estoy mencionando se encuentra en Génesis. Génesis lo escribió Moisés. Moisés escribió eso en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Josué ya conocía esto. Josué 1, Dios le dice, no te apartes de la ley. ¿Qué ley? Esos 5 libros. Esta información no era oculta. Que los israelitas en el periodo de los jueces no conocieran eso era un grave fallo. Tú tenías la verdad. Tú sabes quién da la lluvia. Tú sabes quién es el que abre matriz. Pero el no conocer a Dios te lleva a atribuirle causas a las personas o a factores equivocados. Y te llevan inclusive a hacer cosas necias, tontas, malvadas, como el sacrificio de personas humanas que Dios nunca mandó. Y que lamentablemente siguieron haciendo, porque si leen después a Jeremías, a Isaías, se darán cuenta de que ellos volvieron a caer en esas prácticas de sacrificar a sus hijos, de seguir adorando a Baal y a Astarot. Necesitamos conocer a Dios. De otra manera, nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión va a ser errada. Y si nuestros hijos no lo conocen, van a ver lo mismo, una visión errada. Aunque tal vez usted no la tenía, pero si usted no se la enseñó, su hijo la tendrá. El pueblo también comenzó a ver innecesaria la proclamación de la palabra. Y tiene sentido. Si mi papá no me hablaba de la palabra, ¿por qué ahora voy a hacerle caso a Débora, a Sansón, a Barak, a Otoniel, que se hayan parado a decir arrepiéntanse y vayan al pueblo? Nadie nunca me habló de la palabra. Yo veía a mi papá adorar en el templo, al tabernáculo, no había templo, al tabernáculo, pero no veía más que eso. El no conocer a Dios te vuelve insensible, apático a la palabra de Dios. Así que ya no la acordaban, no la conocían, y ahora que se la dicen, la ignoran, la rechazan. El pueblo que no conoce a Dios se vuelve apático, alérgico a la exposición de la palabra. Y se van en busca de sus deleites, en la satisfacción de sus propios deseos. Y con esto no me quiero ir necesariamente a lo inmoral, aunque sin duda pasa.
Porque puede un pueblo creer que adora a Dios, que después vemos a Israel, ya no en un flagrante idolatría como esta, sino una disimulada en el tiempo de los reyes, porque seguían yendo al templo, pero realmente no querían escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchaban a los profetas leer la palabra, los mataban, borraban sus rollos, los quemaban. Y hoy en día hay muchos lugares donde la Biblia está abierta, mas no se predica. Y la gente está ahí porque precisamente quiere creer que se habla de la Biblia, pero seguir satisfaciendo su deseo personal de que ellos están bien, de que no hay necesidad de cambiar, de que no viene ningún juicio, de que Dios lo quiere tal cual están y que todo va a estar bien, y que Babilonia no viene, y que los jueces malvados no vienen. Y mientras sigan creyendo esa mentira, esa fábula, seguirán en condenación. Tengamos cuidado, hermanos. Jamás dejemos de exponernos a la palabra de Dios y de valorar la exposición de la palabra. Oremos para que nunca falte la palabra. Nunca falte. Israel llegó a sufrir de escasez de palabra y vemos las consecuencias. Si la palabra llega a escasear, veremos las consecuencias también en nuestras vidas. El tema está de moda, así que lo traigo a colación por eso. Hoy en Estados Unidos se ve una división marcada de generación, donde un grupo apoya a un candidato abiertamente en contra de la palabra de Dios y otro que se apega un poco más a los principios bíblicos. Y uno se pregunta, ¿cómo se da una división tan marcada en un país que se fundó con valores cristianos? Y uno surge igual que Israel, que inclusive Israel era más obvio, lo fundó Dios, literalmente. Y la razón es la misma. Se dejó de enseñar la palabra en las casas. Todo parecía estar bien y poco a poco la filosofía del mundo se fue infiltrando, un libro, una película en la escuela, y llegó al punto donde hoy, ¿quiénes son los que mayormente apoyan al candidato que va abiertamente en contra? Los jóvenes, la nueva generación. Muchos de sus papás no lo apoyan. ¿Y qué pasó? Fallaron igual que Israel en eso. Y a veces nos entretenemos mucho viendo el mundo, pero miremos Panamá también, hermanos, porque Panamá no escapa de esa realidad. Estamos en lo mismo. Vaya y pregunte en las iglesias. Una vez, hace cierto tiempo atrás, hice en una muestra muy pequeña, unas cuantas preguntas a algunas jóvenes menores de 18 años. ¿Qué creían de la Biblia? ¿Qué pensaban de si la tierra era joven, era vieja? Y las respuestas, en el 90%, eran erradas o no tenían ni siquiera idea de que la Biblia hablaba de ese tema. ¿A quién le iba a echar la culpa? A los pastores, en parte, pero no principalmente. A los padres. No caigamos en el error de dormirnos, de pensar de que porque vamos a la iglesia es suficiente. Y cuando veamos estas señales, servir a otro Dios, atribuirles causas que son de Dios a otra persona, apatía a la palabra, si vemos eso nosotros mismos, alarmémonos, vayamos corriendo a Dios a arrepentirnos. Y si ven esto en alguien más, incluso si no es su familia, acérquese, hermano, por amor, y saque a esa persona de su casa en llamas, porque tal vez no se ha dado cuenta de que ya está en terreno de apostasía, y si sigue en esa dirección, va a llegar hasta el fondo del abismo. ¿Cuáles son las consecuencias de la apostasía? Aquí se vieron dos. La ira del Señor se encendió, lo menciona en varios versículos, y Dios, a raíz de la ira que tuvo con ellos, lo entregó en manos de otras naciones para que los saquearan y los dominaran. Josué 24, 19 y 20, dice así: entonces Josué dijo al pueblo, porque ellos le dijeron, sí, vamos a servir a Dios. Y Josué le dice, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Promesa de Dios.
que Josué no hacía más que apuntar a lo que ya Dios había dicho en la ley. Deuteronomio 28. Del 15 al 68 se ve todas las consecuencias de la desobediencia. Solamente voy a leer del 49 al 52. Pero pueden leer toda esa sección y todas las consecuencias. Y si leen esa sección en detenimiento y ustedes siguen la narrativa de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo se cumplió al pie de la letra. Versículo 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila. Una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades y por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. La apostasía no pasa desapercibida a los ojos de Dios, ya que es un acto de rebeldía, de protesta, de rebelión, de decirle: Señor, a mí no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Dios es fiel, y el domingo pasado el pastor Cliff lo mencionó, que su fidelidad se ve tanto en las promesas de bendición, pero también en sus promesas de maldición. Él no conoce, el que no conoce a Dios, el que no lo cree que es real, va a ver las consecuencias de que el apartarse de Dios es cosa seria. El que no lo conoce cree que Dios habla promesas vacías, que no tienen ningún tipo de efecto, hasta que veamos el castigo. Y posiblemente a veces tampoco se lo atribuiremos a Él, como vimos que Israel veían las consecuencias. A Israel estaba pasando lo que leímos en Deuteronomio 28. Repito, eso de Deuteronomio ellos lo tenían. Pero ellos no pensaban que era Deuteronomio 28, que era Dios castigándolos. Ellos decían: no, esto es Baal que está bravo, esto es Astarot que está brava, vamos a calmar a Baal, vamos a calmar a Astarot. Y se apartaban aún más. En el versículo 14 dice que la ira del Señor se encendió contra Israel. Se cumplió exactamente eso. Y dejó a naciones para probarlas, del capítulo 3, del 1 al 6. Y todas las naciones que se mencionan ahí, los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, y con los que habitaron los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, todos ellos eran adoradores de Baal. Y todos ellos, Dios le permitió tener poder sobre ellos. El ver a una nación, a un pueblo sometido a naciones paganas que le quieran hacer mal, que estén sometidas a otro imperio o algo, no es más que Dios demostrando su castigo contra ellos. Otra de las maneras que Dios lo castigó fue con los líderes. Y aquí vamos a ver las dos caras de esto. Ciertamente Dios levantó jueces, pero en esta sección, los jueces que Dios levanta, en muchos de los casos, eran sinónimo o consecuencia de su juicio. En Isaías 3, versículo 4 y versículo 12, a la nación de Israel en ese momento, ya con los reyes, Dios les dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. La juventud, la inexperiencia que Dios hablaba ahí que le iba a pasar a Israel, era juicio de Dios. Versículo 12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea, mujeres las que los lideraban, era consecuencia de juicio. Inclusive hoy se celebra, tuvimos una presidente mujer. Hermano, eso es juicio. Eso no es el plan de Dios. Celebrar que haya una mujer en la presidencia va en contra de lo que Dios dice. Pero hasta eso lo ignoramos, y yo me atrevería a apostar, no voy a apostar, pero a decir que si hicimos un censo de la votación de 1999, donde ganó Mireya Moscoso en Panamá, que muchos cristianos llegaron a votar por ella, y estoy seguro que muchos ni siquiera conocen este texto de cómo dice Dios que eso es causa de juicio.
La información que los israelitas tenían eran solamente 5 libros, más lo que Dios le había hablado a Josué en vida y luego a los jueces. Y parece poco. Ahora tenemos 66 libros, pastores, recursos, pero era suficiente. De la misma manera que cuando Adán solamente tenía una instrucción, no comas de ese árbol, era suficiente. La revelación que Dios le ha dado a cada generación es suficiente. No hacía falta más. Ellos no pecaron porque les faltara revelación. Ya tenían lo que necesitaban en ese momento. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la suficiente y completa revelación de Dios en su palabra. Hagamos bien en escucharla, en meditar en ella, porque es aquí donde podremos encontrar la verdad y lo que nos va a ayudar a evitar caer en la apostasía. Dios no va a dejar el castigo del pecado impune. Él lo castigará y llega el momento donde lo castigará para siempre. A veces da la impresión de que no pasa nada, pero hermanos, la palabra dice y es clara de que al final de los días vendrá ese día que será terrible para los que lo odian, pero maravilloso para los que lo aman. Finalmente, el último punto es esperanza en la apostasía. Y uno sabe como que cómo puede haber esperanza en medio de eso. Versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de las manos que los saqueaban. Versículo 18 del capítulo 2. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. ¿Qué obligación tenía Dios de escucharlos? ¿Qué obligación tenía Dios de levantarle un juez que los librara? Su castigo lo tenían muy bien ganado y con honores. Habían traicionado a Dios, lo habían abandonado por completo hasta el punto de inclusive sacrificar a sus hijos. ¿Por qué Dios tenía que compadecerse de ellos? No tenía por qué hacerlo. Pero Dios, como también cantamos, es un Dios de amor y de compasión. Es de ira, sin duda alguna lo es también, lento para la ira y grande en misericordia, pero tiene misericordia. Y a pesar de su incredulidad, Dios llegó a librarlos temporalmente de su sufrimiento. Dios tampoco tenía ni tiene la obligación de salvarnos a nosotros, ni a los que nos precedieron. Porque al igual que ellos, tal vez no de una manera tan explícita, y eso tal vez no haga sentir que somos mejores, para nada lo somos igual de rebeldes a los mandatos de Dios. Por naturaleza nacemos así, y buscamos de continuo el mal, y andamos atribuyéndole causas a cosas que no son Dios, que Dios hace. Inclusive hasta parece santo decir, no, que el diablo es Dios, hermanos, el que controla todo. Y aún así Dios tuvo compasión de ellos. ¿Y cómo se vio la compasión en Israel? Le levantó juez, un gobernante. Defectuosos, porque los jueces que vamos a ver no eran el modelo perfecto o ideal que uno hubiese querido de un líder. Pero aún así mostró compasión en medio de ese gobernante, que dio paz momentánea, luz momentánea. Pero todo era para apuntar de que iba a mandar a alguien mejor que Otoniel, que Gedeón, que Sansón, que Ahot, que Débora, que Barak, que más adelante estudiaremos de ellos. Mandó al perfecto rey y juez que iba a ganar nuestras batallas, como ganaron las batallas acá, y que también nos iba a recordar la palabra de Dios, como hicieron algunos de estos jueces, de manera perfecta. Ya no iba a ser momentáneamente, sino permanentemente. Su obra no iba a ser temporal. Y el yugo de esclavitud del cual nos iba a librar y nos libró no era una nación, es el pecado. Mucho más poderoso que cualquier nación, mucho más poderoso que los filisteos, cananeos, sidonios, heveos.
y lo logró Él solo. Hay historias de los jueces que impresionan la valentía de muchos de ellos, cosas que yo no me puedo imaginar jamás haciendo. Pero lo que hizo el perfecto juez y rey, Cristo, impresiona 10 millones de veces más y se queda corto el número. Trajo la ley de Dios que habíamos abandonado para poder obedecerlo y reconstruir nuestra paz con Dios, para poder ser libres de esa carga. Por merecimiento propio, para nada. Por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Significa que no importa si me voy a apostasía porque Dios puede tener misericordia de mí? No, hermano. Si usted es consciente de quién es Dios y lo que Él es, ese no va a ser su pensamiento, sino que va a poder ser agradecido de que aún en medio de nuestra condición de mortandad por el pecado, Dios haya mostrado misericordia de nosotros, se haya compadecido y no nos mandó un juez defectuoso, incompleto, imperfecto. Nos mandó al perfecto Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo, Rey y Juez. Y no solo de ese momento, en la tierra estuvo 33 años, sino que eternamente. Cuando Él se fue, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada a Él. Nadie tiene más poder que Él. Y Él ha decidido amarnos a pesar de todo. Y nos cambia nuestro corazón para que no nos apartemos como se apartaron ellos. Seamos entonces fieles a Él, en reciprocidad de su amor y compasión. Y no dejemos de hacer nuestra tarea completa. Me gozo en verlos hoy, sin duda alguna, mi corazón lo sabe. Pero hermanos, el trabajo de sus casas solamente lo pueden hacer ustedes en sus casas. No puedo ir yo allá, el pastor Cliff tampoco puede ir. Estamos para ayudarlos en la medida de lo posible. Si necesitan ayuda, consejos, estamos aquí en lo que Dios nos permita ayudar. Pero la responsabilidad queda de cada familia. Necesitamos que en las familias la palabra sea puesta en alto de nuevo. Que las generaciones que vienen sepan quién es Dios. Quién es el Dios de mi papá, de mi mamá. Y si sus abuelos fueron, mejor aún, ¿quién fue el Dios de mi abuelo? ¿Por qué vamos a la iglesia? Para que cuando nosotros no estemos, no se diga que se levantó una generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho por Israel. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de ver tu palabra y ver, Señor, muchas facetas que tú representas, Señor. Tú eres ira, pero eres amor. Tú no dejarás por inocente al culpable, pero aún así muestras compasión del culpable. Es evidente porque todos aquí presentes somos culpables de haber infringido tu ley. Y estamos aquí no por ser buenos, sino porque tú decidiste salvarnos, Padre. Padre, ayúdanos a poder ser fieles en obedecer tus mandatos. No obedecemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos, obedecemos. Y queremos, Padre, que nos ayudes a poder no conformarnos con lo mínimo, sino hacer todo lo que tú nos digas. Queremos ver tu bendición en nuestras familias, en cada una de las familias que están hoy en la Iglesia Bautista de Costa Verde, en las que han de venir y en las que podamos afectar con tu palabra, Señor. La Iglesia necesita que las familias se fortalezcan y la única manera que eso pase es que tu palabra sea puesta en lo alto. Padre, permite que los hijos de los hermanos aquí presentes puedan conocerte si no te conocen. Que puedan darse cuenta que necesitan de ti, que aunque son niños, son pecadores y que necesitan del único Salvador que puede librarnos del yugo de esclavitud del pecado, que eres tú, Padre. Yo te ruego, Padre, también de que nos permitas, también en lo ministerial, poder seguir haciendo tu obra, de que en un futuro no sea solamente el pastor Cliff y mi persona, sino que haya más hombres aquí compartiendo tu palabra, al punto que podamos inclusive, como decíamos hacer, Padre, de aquí salir, enviar a otros hermanos a otros lugares, porque sigue haciendo falta.
pero venimos a ti porque reconocemos que eres tú el Señor de la mies y eres tú quien envía a los obreros. Padre, líbranos del pecado de la apostasía. Y si alguna de las cosas que se ven como evidencia de apostasía hoy nos ha confrontado con alguno de nosotros en alguna parte de lo más íntimo de nuestro ser, permítenos arrepentirnos con la seguridad y certeza de que tú nos perdonas, por amor y por compasión. Una vez más, gracias por tu palabra y por el amor que nos das al poder estudiarla y conocerla. Amén.